Georgina Orellano es secretaria general nacional de AMAR, el Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Argentina, una organización que cumplió en este 2025 30 años, militante por los derechos humanos y laborales de las trabajadoras sexuales. Gracias, Georgina, por venir a Fuera de Tiempo. No, gracias a vos. Bueno, quiero empezar por algo que compartiste en las redes el 26 de octubre a la noche, después de la elección, donde hacías un análisis. Hablabas de dar los debates incómodos que en pos de una falsa unidad no se dieron. Y mencionabas que el peronismo dejó de hablarle hace rato a los nuevos sujetos sociales, que están enojados, rotos, precarios, fuera del sistema y del tejido social. ¿Por qué el peronismo no puede conectar, pensás vos, con esos sectores, o dejó de hablarles, o tiene una dificultad, o están en el mundo separados hoy? Y yo creo porque estamos en otra época, digamos, estamos transitando otra sociedad y hay cierto lenguaje, ciertas ideas, reivindicaciones que históricamente ha tenido el peronismo como parte de sus banderas, que quedan distantes, ¿no?, de la realidad que atravesamos hoy por hoy como sociedad, de los deseos que tienen las personas. De la precariedad, digamos, no estamos hablando ya solo de trabajo informal, estamos hablando de otro grado de conflictividad que aparece en los sectores populares, que es una consecuencia de la informalidad, pero también es una consecuencia de la falta de políticas públicas, es una consecuencia de la precariedad, del hambre, la desesperación de poder hacer plata como se pueda, con lo que se tenga a su alcance. Eso desencadena conflictos que nosotras los vemos, que aparecen, que llegan a nuestra organización. También nos preguntamos qué pasaría si esta compañera o este compañero que nos trae este conflicto para que le demos una mano, va a una ventanilla del Estado, ¿no? ¿Cuál sería la respuesta? Y también después nos damos cuenta por qué justamente no va a una ventanilla del Estado, porque justamente el Estado va a infantilizar las voces de esa compañera, va a judicializar, va a dar una intervención al derecho penal con una denuncia, y muchas veces no es eso lo que necesita un compañero o una compañera para dirimir un conflicto que tiene en el barrio con otro vecino, con otra vecina, que tiene que ver con el dinero, con la circulación del dinero, porque eso agrava la situación. Entonces digo, a nosotras una de las cosas que hay dos problemas que de manera permanente nos llegan a la organización. Una tiene que ver con el narcomenudeo, otra tiene que ver con los prestamistas. Las dos, estamos hablando que de un lado y del otro hay gente pobre. Sí. Los conflictos, ¿cómo se dirimen los conflictos? Bueno, con peleas, con amenazas, y la policía siempre ahí en el medio viendo qué tajada llevarse. Siempre se lleva una parte. Una parte que tiene que ver con el dinero, una parte que tiene que ver, con poner orden y control punitivo en los barrios, con que se le tiene que rendir cuenta. ¿Esto en la ciudad o esto estamos hablando más allá de la ciudad de Buenos Aires? Estamos hablando de la ciudad, pero también estamos hablando del conurbano. Digamos, la cuestión de los prestamistas aparece mucho en la ciudad de Buenos Aires, pero también aparece en el conurbano. El narcomenudeo, lo mismo, por ahí se da, en la ciudad se da el pasamanos en la calle, y en el conurbano ya se da más como la venta estupefaciente en las casillas, en las casas precarias, digamos, en la vivienda ya de las personas, y eso termina generando después un conflicto, porque bueno, el conflicto lo tenés permanentemente en la casa de la persona que se armó esa estrategia de supervivencia. Y los prestamistas tienen que ver con familias que están endeudadas, muchas veces desesperadas, tratando de recurrir a tasas usurarias, se tienen que endeudar y después aparece el reclamo. Sí, yo creo que, a ver, antes quien cubría ese rol del prestamista eran casas, ¿no? Sí. Donde vos podías ir, efectivo sí. Vos podías ir, podías, no sé, mostrar inclusive tu programa social, ¿no? La UH, potenciar trabajo, la jubilación. Podía mostrar un mínimo ingreso y te daban dinero, porque sabían de que vos de algún modo lo podías devolver.
Hoy eso no está, porque hay muchas personas que ya ni siquiera tienen ese colchón que antes tenían de políticas sociales que contenían esa realidad y esa precariedad. Entonces ya no van más a esas casitas, porque no tienen cómo demostrar que tienen ingresos donde pueden pagar. Entonces, a ese rol lo suplantaron otras personas que construyeron jerarquías en los barrios, que son personas pobres, que quizás uno cobró una indemnización, el otro tiene un almacén, digamos, porque aparte no estamos hablando de préstamos de mucho dinero, estamos hablando de préstamos de 200.000 pesos, 400.000 pesos, 600.000 pesos, que después con los intereses se va generando una deuda imposible de poder pagar, y ahí aparecen los conflictos. Entonces hay un montón de compañeros y compañeras que se endeudan para comer y para pagar deudas de la luz, para pagar deudas de internet, para pagar deudas, no sé, de Natura. Hay una compañera que nos dijo, tengo una deuda en Natura que no la pude pagar, bueno, pedí un préstamo y ahora no puedo pagar el préstamo, y aparte me puso intereses, me vinieron a amenazar, tuve que entregar la tele como un modo de pago. Digo, cuando se habla de la deuda es como que alguien se endeuda, ¿no?, con Mercado Pago, te endeudás con la tarjeta de crédito, eso es clase media. Acá estamos hablando de otro sujeto más roto, más abajo, y que suceden otras cosas ahí. Vos marcabas, desde hace tiempo que te escuchaba en una charla con Pedro Rosenblatt en Gelatina, vos decías, el Estado se retiró de la vida de los pibes y ese enojo que debería haber escuchado el peronismo solo lo registró y lo capitalizó Milei, ¿no? Sí. ¿Es la dirigencia del peronismo la que está lejos de su propia base, o hay una crisis que se extiende también a la militancia, a los que votan al peronismo y que quizá o son de clase media, como vos decías, y no conocen esa realidad? Digo, ¿dónde está esa dificultad para entender el enojo? Yo creo que está en la dificultad de no poder representar al sujeto actual. El sábado pasado estuvimos en un encuentro en Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, un encuentro de salud, y había funcionarios y después había compañeros que tienen más trabajos territoriales, ¿no? Y ahí se habilitó una discusión. Había una compañera que decía, todo bien ustedes, le decía a las funcionarias, ustedes me hacen una carpetita hermosa, con palabras muy lindas, con dibujitos muy hermosos, es un manual perfecto, me lo dan. Yo eso cuando voy al barrio no lo puedo usar, porque en el barrio pasa otra cosa. Entonces ahí hay algo que en el medio, entre la militancia, la realidad que ve esta compañera de lo que sucede en los barrios, y después que el Estado te baje un manual, que ella dijo, es un manual muy lindo, bonito, con palabras muy lindas, con tecnicismos inclusive, digamos, muy fáciles de poder interpretar, pero yo no puedo ir solo al barrio con ese manual cuando los pibes están con la apuesta online, cuando hay un alto consumo problemático, cuando los pibes se están dando un pipazo, cuando a las pibas no les interesa hablar de la educación sexual integral, están viendo a ver el tema del cafecito, el tema de vender contenido en OnlyFans, de hacerse las uñas, de inyectarse en los labios para tener los labios como hoy por hoy, digamos, no sé si es una moda, digamos, pero es un deseo de esas pibas. El pibe quiere tener dinero para comprarse una moto, para poder subir una foto o un video en el TikTok, porque bueno, los valores están totalmente corridísimos. Digamos, para un pibe pobre, su valor social de ser alguien tiene que ver con la materialidad de lo que él tiene. Entonces a ese pibe no le llegás diciéndole, tenemos que luchar por la justicia social, acá la salida es colectiva. El pibe está en otra sintonía, son otros los deseos. Entonces me parece que hay que poder abrazar esos deseos sin salir a policiarlos, porque también el peronismo se volvió muy puritano. Tiene un modo de corrección política, de decir todo el tiempo, de corregir de lo que está bien y de lo que está mal. Y yo digo, el peronismo no es eso. El peronismo, yo soy peronista, digo, pero el peronismo siempre habló de abrazar a los nadie, de abrazar a los cabecitas negras, ¿no? El peronismo, no sé, nosotras la primera vez que conocimos el mar fue cuando fuimos con un programa de turismo social en los complejos de Chapalmalá, y fue la primera vez que nos sentamos todos en una mesa, no solamente a conocer el mar, sino que comíamos con cuchillo de plata. Porque la lógica estaba de que eso no era solamente un acceso que podían tener las familias pudientes, que era también un acceso que podían tener la familia de la clase trabajadora.
Bueno, digo, los valores hoy por hoy sociales están corridísimos y hay que hacernos cargo que los proyectos se volvieron individuales. El pibe que quiere una moto es un proyecto individual. La piba que está haciendo cafecito tiene un proyecto individual. Entonces hay que saber interpretar eso sin ir a policiar, sin ir a cuestionar, sin ir a decirle que ellos son los equivocados y nosotras tenemos la verdad absoluta de la doctrina. No, digamos, tenemos que empezar a interpretar a esos sujetos y hacernos cargo que, bueno, que hoy por hoy los que quieren los sectores populares es plata. Y hay una romantización también del pobrismo. Hay algunos dirigentes que hablan como generando una romantización del pobre, y el pobre la verdad que está ahí haciendo lo que puede, con lo que tiene a su alcance, porque quiere guita. O sea, el pibe que está con una bici y con una mochila haciendo reparto, digamos, nosotros lo hemos visto, incluso nos cuentan, se matan en el gimnasio, por ejemplo. Tienen una cotidianidad que tiene que ver con el gimnasio. Vos de afuera podés decir, bueno, porque quiere subir un video en el TikTok, porque hay una cuestión del estereotipo de la belleza. No es eso. Vos hablás con un pibe y a nosotras nos dice, ¿sabes por qué yo voy al gimnasio? Porque yo necesito ganar fuerza, porque quiero poder estar en forma, porque eso significa poder meter 19 pedidos en un día y al final del día eso me reditúa trabajar menos horas, porque puedo hacer un pedido de un lado al otro en menos de 4 minutos pedaleando una bici y al final del día me reditúa más económicamente. Por eso va al gimnasio. Entonces digo, ahí hay algo para pensar. El pibe ya está pensando que no va al gimnasio por una cuestión de belleza, va al gimnasio por una cuestión pragmática de que él resolvió su propia economía. Se dio cuenta, yo acá tengo que meter la mayor cantidad de pedidos pedaleando en una bici, bueno, necesito ponerme en forma, porque es la mejor forma de hacer más plata. Y después, ¿qué es lo que se compra? Nosotros dijimos, bueno, está bien, metés un montón de pedidos por día. ¿En qué invertís el dinero? Y ahí te dicen, la mayoría lo que te dicen es que invierta herramientas de su propio trabajo. Te dicen, me compro un mejor celular y me compro una mejor bici. Digo, la política tiene que abrazar eso. Y en el caso de OnlyFans, que también obviamente es algo que se extendió mucho, ¿cuál es la mirada que tenés vos sobre esa situación? ¿Cuál es la mirada que más se difunde en los medios sobre lo que es OnlyFans o a nivel social? ¿Y en qué se diferencia tu mirada sobre lo que pasa con OnlyFans, que hoy muchas pibas recurren a esa plataforma? Sí, yo lo que creo es que la mirada que más se difunde y tiene mayor llegada y masividad por parte de los medios, ¿no? Que es justamente eligen historias. Digamos, se transformó esto, ¿no? De romper con lo colectivo. No importa una demanda colectiva, lo que te vende más es una historia de ascenso social. Entonces vos tenés historia inclusive de personas de clase media que te cuentan, yo era docente, pero ahora me abrí un OnlyFans y gano mucho más y viajo por el mundo y me voy a Dubái y he conocido mucho más lugares y me di cuenta que era precarizada siendo docente y que acá puedo ganar más y puedo trabajar menos horas y que no implica un contacto directo con el cliente, porque lo que hago es subir fotos, subir videos, tener suscriptores y ganar en dólares. Esa no es la realidad de todas las compañeras. Digamos, ahí se crea una expectativa que después, para llegar a esa expectativa, digamos, hay un camino largo. No todas llegan. No todas llegan. Todas se suben a esa porque lo ven como una expectativa de un rápido ascenso social, ¿no? Pero no todas llegan y después ahí en el camino aparecen las frustraciones. Y también lo que aparecen son situaciones que tienen que ver, bueno, con las consecuencias de ejercer un trabajo que no tiene derechos laborales y que implica riesgos. El no tener derechos laborales, el no tener una cobertura en salud, el no tener una cobertura estatal, implica arriesgarte. Entonces, muchas veces algunas, por el intento fallido de no frustrarse en ese camino de ascenso social, se arriesgan. Y el riesgo aparece cuando dejan de vender el contenido y se mandan a hacer salidas
a domicilios particulares, porque OnlyFans también es eso. Uh-huh. No es solamente que vos te vas a hacer millonaria subiendo una foto de tus pies, no, implica también, hay algunos clientes que quieren el contacto y te contratan por tus servicios, y ahí hay un montón de compañeras que se arriesgan a ir a casas de personas desconocidas sin ningún tipo, digamos, de estrategia de cuidado, porque la misma plataforma te vende que vos no necesitas el Estado, que no necesitas lo colectivo. Entonces, digamos, ahí hay un montón de compañeras que vienen pensando en armar grupos por Telegram, grupos de WhatsApp, de poder compartir. Ustedes trabajan desde el sindicato también. Sí. Tienen grupos de WhatsApp, tienen grupos por Telegram, algunas cuentan sus experiencias, algunas comparten, digamos, domicilios de clientes donde no la han pasado bien, donde no han respetado los acuerdos, algunas inclusive han tenido situaciones en las que cobraron por Mercado Pago, por PayPal y nunca se les acreditó el dinero. Entonces hay un montón de compañeras que le dicen, bueno, pero vos tenés que primero garantizar que te llegue el dinero para empezar ahí a recién hacer el servicio, digamos, pero hay muchas compañeras que en la desesperación de obtener dinero, digamos, se arriesgan porque hay una romantización del OnlyFans. Y nosotras no romantizamos ningún trabajo. A mí me parece que ese es el grave error, ¿no? De romantizar los trabajos. Hay trabajos que son registrados, que tienen condiciones laborales, no sé si dignas, tienen condiciones laborales, tienen dónde sostenerse esos compañeros y esas compañeras, pero cada vez hay muchos otros trabajos que no. Y ahí está el problema, que eso no te lo cuentan estas historias maravillosas de que dejaste la docencia, dejaste de ser enfermera y ahora estás paseando por Dubái. Eso no te lo cuentan esas historias. Entonces se crea una fantasía y una expectativa que, bueno, que nunca te hablan de cómo transitar esa frustración de que no todas llegan. Sí, vos bueno, esta realidad que estás contando se inscribe también en algo que venís diciendo y venís pensando. Bueno, la política discute muchas veces algo que está lejos de la realidad, ¿no?, efectiva de un montón de gente, y eso marca también la distancia. ¿Cuál es la realidad de esa clase trabajadora que vos conocés hoy? Porque digo, esto no empezó con Milei, ¿no? No, ya viene. Claro, es una degradación, una precariedad que existía desde antes. ¿Y por qué pensás que eso no está en primer plano muchas veces, ¿no? En la dirigencia, en los medios de comunicación, ¿por qué no se habla de esa realidad concreta? Bueno, digo, hoy nosotros lo que vemos es de personas muy rotas. Nos pasa incluso con compañeras nuestras, digamos, compañeras que están atravesadas por el consumo problemático, que están en situación de calle, que tienen su salud muy deteriorada, que cuando llegan al sistema de salud llegan ya muy en las últimas. Compañeras que antes tenían un puestito en la feria o vendían comida con un carrito y ahora están sumergidas en el narcomenudeo y en el pasamano, o en la venta estupefaciente, o en la venta de mentiritas que se dan en el espacio público, porque eso le reditúa más económicamente, para no quedarse en la calle. Digamos, estamos hablando de que son modos de supervivencia, que ninguna se hace millonaria, ni tampoco termina como en la serie Netflix, digamos, de La Reina de Colombia, no, es para pagar la habitación en un hotel precario con condiciones de insalubridad y para poder garantizar mínimamente las 3 comidas por día, pero no nada más que eso, digamos, no hay nada más que eso como proyecto, es todo el tiempo vivir el día a día, no hay un proyecto a futuro. Y después lo que nosotras creemos de por qué eso no llega a la dirigencia, porque bueno, los dirigentes dejaron de representar al pueblo. Y ahí sí hay una hipocresía que nosotras lo vemos, y inclusive nos da hasta bronca, digamos, lo sentimos incluso como una cosa de deshonestidad, por parte de, no de todos los dirigentes, pero sí de algunos, de que hablan como sabiendo el entramado de lo que sucede en los barrios, que hablan como si vivieran en los barrios. No viven en los barrios populares, no viven, porque si viven en los barrios populares van a saber lo de los prestamistas, van a saber que una casa tirotearon los prestamistas. Si viven en los barrios populares van a saber que la mayoría de la economía está sustentada por el narcomenudeo. Eso lo van a saber.
Vos si vivís en un barrio, yo vivo en Constitución, abro mi casa, la puerta de mi casa y lo veo. Me tocan el timbre para contarme, para decirme, para pedirme ayuda. O sea, van a la Casa Roja que está en Constitución, a media cuadra de Plaza Garay, y todos los días tenemos una que viene, se peleó con la otra por un conflicto de dinero, el otro que viene que tengo que entregar la tele. Un poco qué es la Casa Roja, para el que no conoce. La Casa Roja es un centro de asistencia integral que ofrece distintos servicios sociales y de acompañamiento a las personas que ejercen el trabajo sexual. Hay desde abogados gratuitos, psicólogas, trabajadoras sociales, tenemos una escuela primaria, tenemos un comedor, hay talleres de teatro, digamos, son servicios que fuimos incorporando a demanda espontánea de las compañeras. Tenemos convenios con la Universidad de Ciencias Sociales, que también está en el barrio de Constitución, que tenemos ahí un centro de prácticas que funciona en nuestro espacio, y eso nos da la posibilidad de tener trabajadoras sociales a disposición de nuestras compañeras, que asistan con informes sociales, que asistan con sacarle turno a las compañeras para los médicos. Tenemos, abogados que acompañan todos los procesos judiciales que atraviesan las compañeras, hacen las denuncias en las fiscalías y en los organismos que corresponde cuando hay situaciones de violencia institucional, que eso en los últimos meses se incrementó muchísimo, las razias y los operativos, y sobre todo la violencia de la policía hacia violencia física, hacia nuestras compañeras. La psicóloga trabaja todo lo que tiene que ver con consumo problemático, que eso es una realidad que nos desborda a nosotras como organización. Y después es una casa que la vida se lo dan las propias compañeras. Es una casa atravesada por el conflicto permanente de que tenemos que salir a resolver esto que la compañera me trae. Aunque esto que la compañera me trae yo no estoy de acuerdo, aunque esto que la compañera me trae yo no lo haría, aunque esto que la compañera me trae me genera incluso pudor a mí de poder intervenir, es mi compañera. Digamos, esa es la lógica que nosotras tenemos. La compañera traiga lo que traiga, la puerta se le tiene que abrir, se la tiene que escuchar y se tiene que resolver. Y muchas veces la respuesta, ¿no?, la resolución, no implica la presencia del Estado. Ahí nosotras tenemos limitaciones. Eso no quiere decir que seamos antiestado, pero sí tenemos mucha crítica hacia cómo funcionaba el Estado con los gobiernos peronistas, cómo funciona, cómo está totalmente degradado, desfinanciado. Pero ¿cuál es la lógica, ¿no?, del Estado? El Estado siempre ha sido un Estado pensado por los blancos y para los blancos. Bueno, ahí hay algo que vos también mencionás, que tiene que ver con la clase social, que tiene que ver con el color de piel, que apareció cuando tuviste una intervención muy fuerte después del triple crimen de Morena Verdi, Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez. Vos decías, también creo que a través de las redes, bajen a los barrios, escuchen a los pobres, guarden sus papers, como que hay un peligroso desconocimiento. Lo que yo digo es que lo que le pasó a las compañeras estas le pasó por ser pobres. Porque había toda una cuestión, ¿no?, de pánico moral de todas saliendo a las redes sociales diciendo nos van a matar a todas, esto nos puede pasar a cualquiera. No, hermana, si vos vivís en Palermo, no te va a pasar a vos. Si vos vas a la facultad de Derecho, a la facultad de Ciencia Económica, no te va a pasar a vos. A estas pibas le pasó porque viven en barrios populares, porque tienen sus estrategias de supervivencia todas atadas con hilitos, porque están por fuera ya del sistema del tejido social y porque es una fotografía de la descomposición del tejido social a lo que le pasó a estas pibas. Digamos, por eso digo, nosotras siempre decimos, a esto no le pasa a cualquiera. Le pasó a estas pibas esto porque estas pibas eran pobres. Bueno, vos te reivindicás obviamente peronista, pero al mismo tiempo planteás como una cuestión central la cuestión de las clases sociales, ¿no? Porque en todos estos abordajes, todas estas discusiones o todo, quizá las discusiones cerradas que se dan, yo creo que en la dirigencia, en el sentido amplio y en los medios de comunicación, está ausente la cuestión de clase, ¿no? Se habla en general o de las mujeres, o de los trabajadores, o de la dirigencia política. ¿Por qué te parece tan importante? Y otra vez, ¿por qué no aparece eso donde, como vos decías, quizá está dominado por la clase media? Todos los discursos son de la clase media, ¿no? Yo creo que todos los discursos son, las voces que se escuchan son de sectores de la clase media. O vos viste alguna compañera de un merendero que te pueda venir a contar
todas las situaciones y problemáticas que le llega al merendero. Sucede, pero son muy pocas. Son pocas. Acá estuvo Dina Sánchez, por ejemplo, contando su experiencia también en Constitución y vienen personas que obviamente pertenecen a sectores populares, pero ellas no están en la toma de decisiones. Sí. No están en las mesas chicas, donde se discute la política, donde se resuelve quién va en las listas, donde se resuelve quién termina siendo parte, digamos, del Estado, que son funcionarias. No están ahí. Las pobres no están ahí. Vos sacás una foto, son todas blancas. Y mirá que muchas compañeras son compañeras, y por más que sean blancas, por más que sean de clase media, cuando le mandamos un mensaje, digamos, lo resuelven, pero tienen privilegios. Tienen privilegios. Y a veces los privilegios te hace pensar de que tenés que tener un tiempo, ¿no? Porque la crítica es, si vos sos feminista, ¿no? Vamos a hablar del feminismo, llegás al Estado, vos llegás al Estado porque crees que ahí se disputa el poder, ¿no? Y que vos desde ahí adentro podés cambiar, podés transformar, podés dejar de ser ese Estado burócrata. Lo que pasa que metiendo 3 o 4 feministas, no vas a lograr la transformación, porque te va a chupar el sistema. Entonces vos le vas a terminar siendo funcional al sistema que después en la calle estabas criticando. Pasás a ser parte de ese sistema burocrático. Entonces nos pasa con un montón de compañeras que cuando le decimos, che, mira, acá hay una compañera que nos está escribiendo que hace 4 días no tiene para comer. ¿Cómo resolvemos esto? Dice, bueno, la va a llamar una trabajadora social. Bueno, la llama la trabajadora social, le hace el informe. Después le pide si tiene un CBU. La mina es pobre, no está bancarizada, no tiene una tarjeta de crédito, tiene un Mercado Pago. Ah, no, pero yo como Estado no puedo darte dinero por Mercado Pago. Y hacer una compra, hermana. Hacer una compra vos, pasate el dinero a vos, que vos tenés CBU y estás bancarizada, hacer una compra, después lo rendís. Ah, no, pero eso no lo puedo hacer porque como yo soy funcionario y cobro. Entonces, ¿para qué estás en el Estado? Sí, la respuesta va a ser toda esa. ¿Para qué estás? Digamos. Entonces, digo, terminamos después resolviéndolo nosotras rápidamente, haciendo una colecta, mandando la plata, pero no vamos al problema de fondo, porque a la compañera le matás el hambre hoy, pero ese mismo problema la semana que viene lo va a seguir teniendo, porque, digamos, se termina generando como una política, ¿no?, de maquillaje, de tapo un agujerito, pero después me salen 20, tapo estos 20, pero después tengo más problemas. Y nosotros lo que queremos es esto, y después que cuando llevamos estos problemas, pues nosotros hablamos en todos los espacios donde nos invitan, nos convocan y donde estamos, contamos lo del narcomenudeo, lo de los prestamistas lo contamos en todos lados. Y muchos que están en lugares, son dirigentes, que están en lugares institucionales, en el Congreso inclusive, lo primero que te dicen, es muy complejo esto de explicar. Bueno, si vos estás en la universidad, es fácil cómo explicás esa complejidad. ¿Cómo la explicás? Haciendo una tesis doctoral y bajando esa complejidad a un problema y después a una intervención, porque desde tu mirada va a decir, bueno, viendo esto, el Estado debería responder de esta manera. Ahora, vos acá no estás jugando a ser becario el CONICET. Si vos estás en un lugar de toma de decisiones, aunque sea en una banca en el Congreso, no podés responderme que esto es complejo. Porque si no, pregúntate, ¿para qué estás haciendo política? Porque la política es ir a fondo, no me importa con lo que me voy a encontrar. Para eso hago política. Entonces a mí me parece que los valores están corridísimos en todos los sectores, no solo en los sectores populares, con el pibe este que te dice yo quiero tener una moto. Sí. Los valores sociales también están corridísimos en lo que se transformó la política. Hoy la política, si vos le preguntás a un pibe qué piensa la política, te dice que la política es una cosa de chetos y que se reparten cargos. Y tiene razón. Porque discutimos eso, discutimos el cargo, discutimos qué partido mete cuánto en las listas. Me quedé sin tiempo, se me fue el programa, pero te quiero preguntar, porque decías, bueno, la unidad a la fuerza o la unidad que no permitió las discusiones, ¿cómo se sale hacia adelante con un gobierno empoderado como es el de Milei en este contexto? ¿Qué pensás que tiene que discutirse hacia adelante el peronismo, la oposición, los que no están de acuerdo con Milei? Bueno, yo creo que lo que se tiene que discutir primero es, yo creo que se tiene que reconocer el grado de conflictividad social en la que estamos. Si vos no podés reconocer, no podés salir a organizar nada. He escuchado algunas y algunos que dicen hay que ir a reorganizar el conflicto. Bueno, decime qué conflicto ves vos.
Si en tu grado de conflictividad no ve lo de los prestamistas, no ve lo de los pibes que trabajan en Didi, no ve lo de las pibas de OnlyFans, no ve de las pibas hasta que hacen cafecito y hacen uña, no ves la de los prestamistas, no ves la del narcomenudeo, es difícil que vos salgas a organizar, porque el grado de conflictividad es esa. Y siempre la intervención llega cuando hay un muerto, como el caso de las 3 pibas, que ya está casi olvidado inclusive. Ya nos olvidamos, pasó hace tan poco que ya nos olvidamos. Sí. Entonces digo, para mí lo que hay que ver es ir a reconocer el grado de conflictividad, reconocer el conflicto, el entramado social, reconocer los deseos de esos compañeros, de esas compañeras, incorporar las demandas, digamos, cómo vamos a salir a abrazar a ese compañero que quiere plata, digamos, y está bien que quiera plata, mejor, que quiere vivir mejor. ¿Cuál va a ser el proyecto nuestro? ¿Cuál va a ser? Decirle que está equivocado, que nosotros... Entonces me parece que eso es lo primero. Para poder encontrar una salida hay que reconocer el grado de conflictividad social, después hay que reorganizarlo y que hay que dejar de pelear, hay que dejar de estar en un cumple. Digo, hay compañeras que siempre me dicen eso. Yo veo que hay algunos sectores políticos que están en un cumple que nosotras no estamos invitadas. Mientras están en un cumple discutiendo quién se erige como el conductor o la conductora, hay compañeras que la están pasando muy mal. Georgina, gracias por venir al programa. Georgina Orellano, secretaria general nacional de AMAR, el Sindicato de las Trabajadoras Sexuales, pasó por Fuera de Tiempo.